Participe en nuestras redes sociales. Síganos en Twitter y Facebook como Zona 3 Noticias. Breves a tu salud. ¿Cómo se realiza la mutilación genital femenina? Cada vez en más países se prohíbe la mutilación y el corte de los genitales femeninos. Sin embargo, todavía hay muchas mujeres víctimas de esta práctica en el ámbito mundial, que aparte lo viven en situaciones sumamente riesgosas. Daily Mail viajó a Kenia y averiguó que la sesión de corte se realiza con hojas de afeitar. Se cree que si no las mutilan, las mujeres no controlarán sus emociones. Anna Moran Age comenzó a mutilar los genitales de las niñas hace 70 años. Al principio, usaba una navaja de unos 15 centímetros afilada con una piedra. Hoy usa una navaja de afeitar. Se mutila a las niñas para asegurarse de que se mantengan fieles a sus esposos. Cuando realices el procedimiento, no serás una prostituta que está buscando hombres por ahí. Por el contrario, serás dócil y estarás en la espera de un marido, porque después de realizar la mutilación, el sexo es para tener hijos, no para nada más. Así lo explica. En Estados Unidos, unas 500,000 mujeres también lo han sufrido. De acuerdo con Dixon Kibangendia, uno de los líderes de la tribu Kisi en Kenia, aseguró que ponerle fin a la mutilación genital femenina volvería a las africanas esclavas de Occidente. Algunas familias africanas que se mudan a Europa o a Estados Unidos pierden esta costumbre, pero de acuerdo con Kibangendia, esas niñas no tienen disciplina y no muestran respeto hacia sus familias. El hombre agrega que una mujer con clítoris no puede distinguir a su esposo de otros hombres y no pueden controlar sus emociones si tienen clítoris, así lo asegura. 700,000 víctimas de la mutilación genital femenina viven en Europa, 140,000 de ellas en Reino Unido y 100,000 más en Francia. Por si fuera poco, el líder de los Kisi asegura que una mujer que no se sometió a la mutilación genital femenina vale menos y por lo tanto su familia nunca recibirá una dote. Existen 3 formas de mutilación genital femenina: la parcial o la remoción total del clítoris, la parcial o total remoción del clítoris y los labios menores y el estrechamiento del orificio vaginal. Waris, de 13 años, relató su experiencia al diario británico y su aterrador testimonio es este: fui mutilada cuando era una niña nómada en el desierto somalí. Casi muero por tanta sangre que perdí, así como por la infección que tuve después de la brutal tortura. Sufro de pesadillas, flashback y dolores crónicos. Breves a tu salud. Hoy, en Zona Saludable, hablaremos del cultivo celular de la piel humana. Iniciamos. Continuamos aquí en Zona Saludable. Les recordamos, usted se encuentra en Zona 3, 91.5 FM, y agradecemos a esta nota que la producción ha hecho el favor de hacernos, y es increíble, la verdad para mí es increíble todavía en este mundo globalizado, industrializado, que podamos seguir escuchando este tipo de noticias, Silvia. Claro, hay un avance tecnológico importante, pero un retroceso también en lo que tiene que ver con la humanidad misma. Derechos humanos. Los derechos humanos, sí, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para ello vamos a ligar esta nota tan importante con nuestro tema, porque tiene que ver con el cultivo celular de la piel humana, qué tanto se puede regenerar esta parte del cuerpo que es el clítoris. Y para ello me permito saludar y con muchísimo gusto al ingeniero José Antonio Cruz Serrano. Él es biotecnólogo y director general de Curago Biotech. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Buenos Antonio. días. Pues sí, indignante, ¿no? Realmente esto. En lo que hace a la tecnología hoy día, podemos citar que el órgano más extenso que contamos en el cuerpo humano es la piel. Y antes de entrar directamente al punto de saber cómo podemos hoy, mediante ciertas biotecnologías, regenerarlo, sería importante citar las funciones que este importante órgano hace. Una de las más importantes es precisamente la de la percepción. No hay forma de que alguien que careciera del sentido de la percepción pudiera desarrollar una vida normal. Podrías estar ciego, podrías estar sin el olfato, podrías estar sin el oído, sin el gusto, pero si en tu cuerpo tu piel careciera de la parte perceptible, sería sumamente complicado, porque la piel en su percepción inclusive tiene la función de regular la temperatura. Sí, claro. Entonces es así de complejo. La piel, si la podemos visualizar, sería un órgano de 2 capas. Una capa externa que se llama epidermis, que está
compuesta a su vez de dos subcapas. La capa externa es mayormente células muertas. Todas las células del organismo, una vez que se han especializado, es decir, después de ser células madre o pluripotenciales o con la capacidad de poder formar cualquier órgano, tienen un ciclo de vida. Dependiendo de su función, los ciclos son cortos o largos, ¿no? La célula más compleja pues es la neurona, cuyo ciclo de vida es tardadísimo. De hecho, alguien que ha dañado su cerebro por alcoholismo o drogadicción, no es propiamente que el cuerpo no tenga la capacidad de regenerarla. Lo que pasa es que le tarda tanto tiempo que la vida no le es suficiente para lograr salvar ese ciclo. En el otro lado está la piel. De hecho, la razón por la que todos los días debemos de sacudir nuestras sábanas después de que nos levantamos es porque los ciclos de vida de la piel externa, la epidermis, son cortísimos, de horas. Entonces, digamos que la segunda capa, abajo de esta, que es eminentemente células muertas, sería la parte interna de la epidermis, que está compuesta básicamente por queratina, que es, vamos a decirlo así, una especie de gelatina muy dura, ¿no? Y que está en constante ascenso, tratando de reemplazar las células que mueren en la parte superior. De tal manera que mientras yo dañe esa parte de la piel, el cuerpo sin ningún problema es capaz de regenerarlo, siempre y cuando yo tenga, digamos, una buena alimentación, tenga suficientes proteínas. Recordemos que la proteína de origen animal es la única que tiene los 9 aminoácidos esenciales. Cuando se habla de aminoácidos esenciales, que los aminoácidos son los ladrillitos a partir de los cuales se construyen las proteínas construyen tejido y los tejidos construyen órganos, ¿verdad? Digamos, toda la proteína de origen vegetal al menos carece de uno de los 9 aminoácidos esenciales, que los aminoácidos esenciales mi cuerpo no los produce, los tengo que consumir directamente de la proteína que consumo, y la proteína de origen animal es la única que tiene los 9 aminoácidos. Entonces, mientras yo me alimente de eso, no quiere decir que los vegetarianos no puedan. Los vegetarianos lo que deben hacer es combinar soya, que le falta uno, con amaranto, que tiene el aminoácido, entonces claro, échese sus malteadas de soya amaranto y no hay ningún problema. Pero bueno, mientras tú alimentes a tu cuerpo con los 9 aminoácidos esenciales, él va a tener la capacidad suficiente para las vellosidades capilares del intestino absorberlos, mandarlos al hígado, el hígado los sintetiza y te manda piel. Entonces, mientras te raspes, tengas quemaduras leves, ¿sí?, el cuerpo es capaz de regenerar. El problema empieza, como podría ser una mutilación de la que estamos hablando, cuando el daño excede esa primera capa de epidermis y entra a la dermis. En la dermis hay 3 partes también. La primera, que es una zona que se encuentran los vasos sanguíneos y terminales nerviosas, y es la que me da la sensibilidad. De saber si está frío, en ciertas zonas, calor, etcétera, correcto, etcétera. Y a la excitación, también, y ¿sí me explico? Uh-huh. Entonces, muchas veces, muchas veces, en las zonas genitales, la capa de esta zona de la dermis tiene muchísimos más terminales nerviosas que a lo mejor en el dorso de mi mano. Eso me hace hipersensible a ciertas estimulaciones que finalmente pueden dar una excitación sexual. La segunda capa, que es una subcutánea, se llama reticular, es el tejido responsable de la pigmentación de la piel. Y es donde está la famosa melanina, que hace una interacción con el sol, y a partir de mi código genético empieza a pigmentar, digamos, yo por ejemplo que soy prieto cobrizo, ¿sí?, más que en una persona que a lo mejor tiene un código genético de una raza caucásica. Pero esa función de estar restableciendo esas células de melanina a partir de una interacción con el sol es importantísima, porque es un ciclo donde dices, bueno, pues si soy blanca y voy a la playa, inmediatamente el cuerpo reacciona en este ciclo. Y entonces empiezas a ponerte más morena, ¿sí? Si alguien de mi pigmentación va al sol, me empiezo a poner más negro, ¿no? Entonces es una función bastante importante de la piel. Y finalmente llegamos a la parte subcutánea, donde hay un panículo adiposo
que básicamente sirve de aislante térmico, ¿no? Donde hay realmente grasa. Entonces, cuando hay un daño en esa zona, ya la reconstrucción no es tan fácil como nada más como mis cueritos de cochi, ¿verdad? Y entonces pues, estoy sustituyendo queratina y la queratina está aventando las células muertas y ya. No, ya hay que reconstruir líneas celulares de vasos sanguíneos, líneas celulares de terminales nerviosas, líneas celulares de procesos de melanina. Y eso es más complejo. El cuerpo humano tiene de todas maneras la facultad para regenerarlo siempre y cuando el daño no exceda una distancia de 1 centímetro. Mientras la distancia sea menor a 1 centímetro, igual el hígado sintetiza a través del torrente sanguíneo. El proceso normalmente de agresión celular, para cualquier tipo de agresiones, es lo primero que hace el cuerpo una vez que el daño ha acontecido es inflamarse. Esa reacción es inmediata porque ahí aísla la zona dañada. Retira lo muerto a través de torrente sanguíneo para excretar ya sea vía orina y después de eso envía del hígado nuevas células específicas de ese tipo de tejido a reconstruir. Entonces, mientras el daño aún en las capas profundas sea menor a 1 centímetro en la distancia. ¿En la profundidad? No. En la distancia. Por ejemplo, si me muerde un perro y entonces me arranca más de 1 centímetro de piel, pues ya no lo va a poder alcanzar como a construir el puente, ¿no? Pero mientras sea de menos de 1 centímetro, sí le es posible al cuerpo volverlo a reconstruir. En el momento en el que nosotros tenemos un daño mayor a esto, lo más recomendable son los injertos. La problemática del cuerpo para poder salvar o parchar es que mi organismo va a reaccionar rechazando todo lo que sea externo a él. Y no nada más estamos hablando, perdón. No, adelante, nada más para cerrar la idea. No nada más estamos hablando de bacterias, hongos, virus, que de sí son, sino de proteínas. Y no solamente estamos hablando de piel. Alguien que tiene un trasplante de hígado, corazón, riñón, en medida de la compatibilidad va a ser menor, pero va a tener que ser sometido a inmunosupresores. Bien. Entonces, esta es la razón de que, tanto como sea posible, el injerto debe provenir de mi misma piel. Entonces lo que hago es, a medida de que me lo permite el daño mayor a 1 centímetro, poder tomar partes de la piel, a lo mejor de zonas no muy estéticas o de zonas donde no me interesa mucho que se vea, y reinjertarlas a manera de hacer un parche que en el contorno hacia la piel que está sea menor a 1 centímetro y entonces el cuerpo solito reconstruye. Claro, bueno, creo tenemos que hacer una pausa comercial. Sí, esto es muy interesante. Me gustaría dejar una pregunta al aire que viene todo esto. Mucha gente puede imaginar que esto es parte de ciencia ficción, porque lo que está diciendo es como esa parte de trasladar una parte de piel a otra zona, y nos gustaría saber qué tan real es y en dónde o en qué caso se puede utilizar. Le recordamos, 4 de julio, 4 años, Zona 3, muchísimas gracias por sus felicitaciones en vía de WhatsApp. También puede mandarnos un Twitter, @Zona 3 Noticias. Vamos a una pausa y continuamos.